Bio Bio TV, con el auspicio de Melipaz para el estrés y Valupaz para el insomnio, de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar, con despacho en 24 horas. Y DVA Capital, el futuro es sustentable. Invierte en energías limpias. Conoce el eFund en dvacapital.com. Presentan comentarios de Tomás Mochati. Logra una vida tranquila naturalmente con Melipaz y sin insomnio con Valupaz. Melipaz tranquilizante que calma la ansiedad, controla el estrés y alivia el colon irritable. Valupaz, medicamento natural para el insomnio. Induce tu sueño y buen dormir de forma natural. No provocan dependencia. Para adultos y mayores de 12 años. Venta en todas las farmacias del país y en farmacias independientes. Ella le pone magia al color. Nos hace muy felices, compartimos nuestro amor. Ponle magia tú también, deja la imaginación volar. Que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar. Mi mundo es mejor con Lanco. Sabemos que la pelea contra el cambio climático se gana eliminando las emisiones de CO2. Hay que generar energía limpia, llevarla a todos los rincones del planeta, almacenarla y ocuparla en nuestra vida diaria para que logremos un futuro sustentable. A partir de eso, creamos eFund, un fondo que invierte en las compañías que están liderando la electrificación del mundo, desde aquellas que fabrican los materiales para construir paneles solares o parques eólicos, hasta los mayores productores de baterías y autos eléctricos. Invierte en eFund, sé parte del futuro eléctrico y sube en un sentido a tus inversiones. Los últimos días estuvieron muy movidos. La Cámara de Diputados rechazó la reforma tributaria y se produjo finalmente el cambio de gabinete. Todo esto cuando el presidente cumple un año a cargo del país. Pareciera que desde la asunción del presidente Boric ha pasado muchísimo tiempo, pero es solo un año. Pero hablar de la primera jefa de gabinete, por ejemplo, de Isquia Siches, ¿se acuerda de ella? Es como abrir un libro de historia. La recepción a balazos en Temucuicui, la devaluación de Giorgio Jackson, que obligó al presidente a cambiarlo de ministerio, la salida de la ministra de Justicia, Marcela Ríos, esa socióloga que fue la primera no abogado en ser ministra de Justicia y cuyo fracaso y finiquito ya casi no se recuerda. Han pasado tantas cosas en este año que pareciera que han pasado más de 300 y tantos días, más de 365 días. Pero para la historia quedará el error enorme de haber perdido 6 meses esperando ganar el plebiscito para empezar a aplicar el programa. Todos sabemos que los primeros meses de un gobierno corto de 4 años son esenciales porque es el momento de instalar el inicio de la aplicación del programa. Y la razón es muy simple. El presidente en los primeros días de gobierno es cuando goza de mayor poder. Es cuando nadie le dice que no. Teóricamente un presidente el primer día y el último día tiene las mismas facultades constitucionales, pero todos sabemos que el último día poder real no tiene. Y a la inversa el primer día tiene todo el poder. Por eso muchos hablan de las 100 primeras medidas para los 100 primeros días. Esto es un clásico. Aquí no hubo nada de eso. No solo eso, se supeditó la aplicación del programa al apruebo, incluso antes de conocerse el texto que sería plebiscitado, lo que es notable en cuanto a superficialidad. Lo que llevó al presidente a ser el jefe de la campaña del apruebo, vulnerando la presidencia que la ley exige en materia electoral, con la omisión notable del Contralor Jorge Bermúdez. Es verdad que no recuerdo otro gobierno que a los 6 meses tenga un plebiscito prácticamente de ratificación. Hay senadores socialistas que le advirtieron a Gabriel Boric que perdería el plebiscito, que el presidente les manifestó: no, ustedes están equivocados, vamos a ganar. Estoy absolutamente seguro que ganaremos. Y mientras tanto, pasividad absoluta, inmovilismo. Esta derrota para este gobierno ha sido muy definitiva.
En un futuro más largo, eso no es claro en otras oportunidades, pero por ahora es definitivo. El desembarco del socialismo democrático, el Partido Socialista y el PPD afirmó a este gobierno derrotado. Es verdad que esos partidos estuvieron por el apruebo, pero aportaron algo de experiencia. El cambio de Isquiasiches por Carolina Toá fue un salto cualitativo. También el cambio en el Ministerio de la Secretaría de la Presidencia de Jackson por Analía Uriarte también un salto cualitativo, aunque yo diría que la vara estaba muy baja. La derrota fue enorme porque el país que querían construir ya no sería posible. Esta es la magnitud de la derrota. El modelo que iban a implementar ya no fue posible. Y no hubo un análisis de la derrota, una búsqueda de causas. El convencimiento fue de un proyecto constitucional que no se entendió por la ciudadanía, una ciudadanía demasiado simple, o por la divulgación de noticias falsas que engañaron a la población. Hace unos días, Michelle Bachelet explicó el rechazo porque dijo la mayoría de los chilenos no conocía lo que iba en la Constitución. El presidente Boric en los meses siguientes se convirtió en el mandatario con mayor desaprobación desde el retorno a la democracia, aunque en las últimas semanas su aprobación ha aumentado. El proyecto constitucional establecía, entre muchas cosas, una completa redistribución del poder, que incluía, por ejemplo, la desaparición del Senado. Esto era lo fundamental, la redistribución del poder. El gobierno entonces, pese a que había dicho que sin constitución nueva no había programa de gobierno, lo dijo Jackson, presentó 3 reformas que llaman estructurales: la tributaria, la previsional, o sea, las pensiones, y la reforma a la salud. Con esto se darían por satisfechos. Ocurre que la reforma tributaria fue rechazada en la Cámara de Diputados. Fue ni más ni menos que rechazada la idea de legislar, es decir, todo el proyecto completo sin entrar a conocerlo en detalle. Es la primera vez que ocurre que una reforma tributaria, y ha habido varias, desde el retorno a la democracia, es rechazada inmediatamente. El proyecto, constitucionalmente, solo puede ser presentado en un año más o, en forma excepcional, el presidente podría insistir en el Senado, pero ahí necesita la aprobación de los 3/5 de los senadores. En estos momentos el presidente no tiene esos votos en el Senado. Y esta derrota descompuso al presidente Boric. Estaba en el norte, pero el ambiente en el Palacio de Gobierno se cortaba con navaja, porque hacía frío en pleno verano. Negros presagios se dejaron caer en los espacios palaciegos. El presidente, que estaba, como le decía, de viaje en el norte, no se contuvo y retó con una ríspida y cruel dureza a Analía Uriarte por no obtener los votos necesarios. Es ese reto afrentoso, casi inmisericorde, el que salvó al ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, porque el presidente no lo podía despedir porque tenía un recién armado tejado de vidrio. Él había retado, por lo tanto no podía despedir al que retaba. Había ahí una sensación en el presidente de frustración y de alta emocionalidad, una sensación de desamparo y de traición de la coalición. Incluso algunos le recordaron al presidente que hace no tanto, en 2019, votó contra la idea de legislar una reforma tributaria de Piñera. ¿Qué dijo en esa oportunidad Boric? Rechazar idea de legislar es una legítima decisión en función de la evaluación del contenido de un proyecto determinado. Y ahora, cuando se lo recordaron, que el presidente, que ya estaba enojado, se enojó aún más. Cuando se inició la tramitación de la reforma tributaria, se habló, ustedes lo recordarán, de alcanzar un gran acuerdo, un acuerdo muy transversal, pero nunca se estuvo ni siquiera cerca de eso. La oposición siempre sostuvo que las reuniones que tenía con el ministro Mario Marcel, aunque eran reuniones amables, eran también inútiles, eran estériles. El ministro cedía, pero en cosas pequeñas, cosas colaterales, asuntos adyacentes, pero nunca en cuestiones esenciales. El diálogo fue de sordos y las 90 indicaciones que esgrime el ministro fueron sobre asuntos accesorios. Se estimaba que, como todo negociador, el ministro iba con el tejo pasado,
confiando en que una mayoría entre los diputados aprobaría la reforma para después llegar con un proyecto aprobado en la Cámara Baja para ceder luego en el Senado, donde la oposición es más fuerte. O sea, tejo pasado. Nada de esto le resultó. Se hablaba de un ministro soberbio e incluso algunos hablaron de un ministro descalificador. Eso, pese a que varios señalaron que el ministro en materia tributaria además no es un experto y que se dejaba influenciar por asesores del Frente Amplio y del Partido Comunista. La soberbia llegó a tanto que no se dignó hablar con los parlamentarios del Partido de la Gente o con parlamentarios que pertenecieron al Partido de la Gente, hay algunos, o con algunos exdemócratas cristianos. Los consideraron gente ignorante. El problema es que esas personas votan, esos parlamentarios votan y su voto vale lo mismo que otro que teóricamente no es ignorante. Ana Lía Uriarte no hizo su trabajo, porque una cosa es que voten en contra y otra es que ni siquiera tengan la deferencia de intentar persuadir a algunos parlamentarios. Con algunos no hablaron nunca, algunos los pillaron en el pasillo y hablaron 2 minutos con ellos, como si fueran algo menor. Marcel, Mario, que tiene cara de póker, un rostro pétreo, que se le conoce por una frialdad polar, se le vio en los momentos siguientes a la votación enrabiado, incluso destemplado. Acusó a los que votaron en contra en la práctica de amparar la evasión y la ilusión. Y eso fue una ofensa sustentada en una mentira, fruto del descontrol del ministro, porque todos sabemos, él también obviamente, que sobre las normas de anti-ilusión o anti-evasión había un acuerdo. Si hubieran presentado una ley aparte con respecto a eso, habría sido aprobada sin problemas. Los votos en contra fueron por otras razones. Incluso la ministra Camila Vallejo acusó a Sebastián Piñera de ser el responsable del rechazo, mientras Mario Marcel apuntaba a los que apretaron el botón, así lo dijo, o sea, a los que votaron en contra. Y resulta que ahí no estaba Piñera. La verdad es que las primeras reacciones fueron confusas, contradictorias, desordenadas. ¿Y qué le queda ahora al gobierno? El hecho de que Gabriel Boric, Marcel, Camila Vallejo y varios más salieran a atacar duramente a la oposición, acusándolos, por ejemplo, de perjudicar a los jubilados, impidiendo con su votación subir la pensión garantizada universal a 250.000 pesos, enrareció el ambiente. Hay un camino que es tensionar justamente el ambiente político en el país, el ambiente con la oposición, de manera a hacerla pagar el costo. Todo esto de cara a las elecciones de consejeros constitucionales del 7 de mayo. Es un camino, una alternativa, ¿no? Un camino áspero de confrontación, un camino del todo o nada. Hay una segunda posibilidad, que es negociar todo, reforma tributaria y reforma previsional en un solo paquete. Esta opción es muy difícil, porque si bien no es tan complicado llegar a acuerdo en materia previsional, el gobierno es intransigente en algunos puntos. Recordemos que hay un proyecto, que es el de Sebastián Piñera, o sea, el gobierno anterior, el de la derecha, que contemplaba un aumento de la cotización de 6 puntos con cargo empresarial, con 3 puntos a un fondo común y 3 puntos como ahorro individual. Posiblemente esa sea una buena base para construir un acuerdo, pero el gobierno desea que los 6 puntos vayan a un fondo común, que no haya AFP en la práctica y con una reforma que las personas de cierta clase media no beneficiarían en absoluto. Y ahí la oposición no está dispuesta en esas partes a llegar a acuerdo. Y hay una tercera posibilidad, que es negociar la reforma tributaria rechazada en el Senado. La Cámara Alta la va a dirigir el UDI Juan Antonio Coloma, que tiene experiencia y que es dialogante. Hay que recordar que el que negocia son los partidos políticos, pero también el gran empresariado, que muchas veces este gran empresariado dice negociar en representación de todos los empresarios, pero la verdad es que muchas veces negocian para ellos, para los grandes, o sea, ni siquiera piensan en el pequeño, en el mediano empresario, ni los conocen. Le voy a dar un ejemplo. Los empresarios, esos empresarios, estarían dispuestos a subir el impuesto a las empresas, pese a que en Chile el impuesto a las empresas es uno de los más altos del mundo. ¿A cambio de qué? A cambio de que no paguen impuestos a los altos patrimonios. ¿Y quiénes tienen altos patrimonios? Ellos, pues los grandes empresarios, y no los pequeños. Y si suben los impuestos a las grandes empresas, también perjudican a los pequeños inversionistas que han invertido en ellas, pero eso a ellos les importa poco. Es obvio que la reforma tributaria atenta contra el ahorro y la inversión,
Es justamente esta reforma, junto a otras causas, lo que ha ocasionado una masiva salida de capitales del país, capitales que no van a volver. Sin ahorro no hay inversión ni crecimiento, y sin crecimiento no hay rendimiento tributario. El crecimiento esperado para los próximos años en Chile es bajísimo, lo que augura serios problemas para las arcas fiscales. Pero el asunto del crecimiento bajo no es tema para el presidente Boric ni para el ministro Marcel, por lo menos hasta ahora. Y hasta ahora se lo voy a explicar más adelante. Lo cierto es que el gobierno está absolutamente debilitado luego del plebiscito y de la derrota en el primer round de la reforma tributaria. Es un golpe que recibió casi de knockout y el árbitro está contando hasta 10 y hay poco tiempo entonces para levantarse y abandonar la lona. El ministro Marcel, parece una anécdota, se cortó la barba que era una barba de reciente estreno, señalando que le había traído mala suerte. Es una ironía, es verdad, pero detrás de eso siempre hay algo. Hay una sensación de que las cosas no se están dando bien. La reforma tributaria, voy a decir algo obvio, significa enormes recursos que van al Estado. O sea, es un agrandamiento del Estado y un empequeñecimiento del sector privado. La pregunta que podría resultar de perogrullo es si hay algún compromiso del Estado en gastar bien. No hay ningún compromiso. Hace años que, año a año, decenas de millonarios programas estatales son mal evaluados, pero esos programas siguen ahí, sus funcionarios siguen ahí hasta el fin de los tiempos, por lo menos de sus tiempos. Un Estado que hoy día tiene enormes problemas de gestión. Vea usted el registro civil, en que todos los funcionarios son calificados en lista 1, o sea, son todos excelentes. Todo esto es una vergüenza y es hasta inmoral, porque los tributos, que naturalmente que hay que pagarlos, o sea, hay que pagar impuestos, pero los tributos son parte del trabajo de cada persona que le entrega el Estado. Sobre la llamada modernización del Estado no se escucha nada. Ahora, una anécdota. En el reciente cambio de gabinete fue nombrada subsecretaria de Hacienda Heidi Berner, que alguna vez fue coordinadora de modernización del Estado del Ministerio de Hacienda, porque hay gente bien pagada, súper bien pagada, que se dedica a eso, todo el día, a modernizar el Estado. Sí existe, no sé qué hace. Los grandes empresarios, los que de verdad pesan, no desean en la negociación de la reforma tributaria negociar la modernización del Estado. Desean llegar a un acuerdo rápido y que los dejen tranquilos. Y que el Estado lo vean los políticos, porque saben que el asunto entre la política, la inamovilidad funcionaria y la ANEF prácticamente no tiene solución. El estado de la situación en estos momentos es que el gobierno está detenido y deberá recuperarse desde la desventaja de la derrota. Será esto muy duro. Un alivio podría ser la elección del 7 de mayo, si logra un empate, por ejemplo, con la oposición o algo parecido a eso. Y respecto a la reforma a la salud, es posible que Corte Suprema mediante quiebre las ISAPRES. Y como el programa de gobierno postula su desaparición, es posible que el proyecto del gobierno se cumpla de esta manera como resultado de un fallo judicial, o sea, por carambola. Porque eso de bajar a algunos, en este caso a 3.200.000 personas que están en ISAPRE, de los patines, es una política que no se ha abandonado. Aquí no es necesario el Senado. Naturalmente que el problema es más complejo. Eso de si cierran las ISAPRES que va a ocurrir. Pero habría una especie de reforma automática. En medio de esta derrota, finalmente se produjo el cambio de gabinete. ¿Por qué cambio de gabinete? Porque es evidente que el gobierno enfrenta dificultades grandes y no son solo políticas, sino que la ausencia de un programa de gobierno por ahora realizable, una falta de lo que algunos llaman el relato, se agrega grandes problemas de gestión. Hay ministros que no dan el ancho. Ahora, ¿qué hace un gabinete ministerial sin relato? Sepa Moya. Por último, que gestione el día a día, pero ni eso estaba resultando. Y aquí hay dos posibilidades. Era hacer el cambio de gabinete ahora o después del 7 de mayo con los resultados de esa elección en la mano. La presión pública, desembosada, reiterada, sin maquillaje ni delicadeza, a ratos con una rusticidad cuartelera de Natalia Piergentili, presidente del PPD,
y de Paulina Bodanovich, presidenta del Partido Socialista, pidiendo más cargos, más espacios en ministerios, en el segundo piso, en las subsecretarías, en seremías y en cuánto espacio hay, fue algo nunca visto. Y el presidente respondía a cada rato públicamente que no aceptaba presiones, que no se deja pautear, que por algo es presidente, y se transformó en una especie de espectáculo que de divertido después empezó a dar verdadera lástima. ¿Es un cambio de gabinete profundo el que se hizo? No. Permanece por ahora intacto el entorno del presidente Gabriel Boric. Todo el poder decisorio en materia política no fue tocado. Lo que sí es que al confirmarse a Carolina Toá y Ana Lía Uriarte hay un cierto fortalecimiento de ellas, pero es algo menor. Es evidente que Carolina Toá, siendo PPD, no responde a la presidenta del PPD. Y Ana Lía Uriarte es de un sector del Partido Socialista, junto con Manuel Monsalve. El socialismo democrático sigue casi igual a nivel de ministerios y ganaron en subsecretarías. Pero no es algo importante. Desde el punto de vista ideológico, el gobierno sigue igual, con una ministra Toá que se ha izquierdizado y con un ministro Marcel que es mucho más de izquierda de lo que muchos creían, pero que no es sorpresa para quienes lo conocen hace tiempo. Lo que no se había dado en otras administraciones es el tándem que forman Carolina Toá y Mario Marcel. Estas son las actuales piedras angulares del gobierno. Hay una pregunta entonces que podemos hacer. Con este gabinete, ¿el presidente Boric tiene más o menos posibilidades de sacar adelante la reforma tributaria? Yo creo que tiene las mismas posibilidades, lo que demuestra que el cambio de gabinete tiene harto de intrascendencia. La salida de la canciller estaba cantada, Antonio Rejola. Normalmente los ministros de Relaciones Exteriores no abandonan el cargo y menos son despedidos. Como nunca hemos tenido una cancillería torpe, yo diría una cancillería también maleducada. Conocimos un diálogo o diálogos internos repletos de grosería y superficialidad, o mejor, de frivolidad. Se fue un protegido de Gabriel Boric que hizo mucho daño, José Miguel Ahumada, uno de esos jóvenes iluminados que se enfrentó a la canciller Urrejola, que lanzaba papers sobre la mesa, que estuvo en contra del TPP-11 y después dijo que solo se refería a la solución de las controversias, nada más. Esto es una falsedad. Y después prometió acuerdos bilaterales, las llamadas side letters, logró solo una. O sea, él logró algo difícil además, agriar las relaciones con la Unión Europea. Un fracaso él en toda su extensión. Por eso lo despidieron finalmente. Lo que no sabemos es la causa de la salida de la subsecretaria de Relaciones Exteriores, de Jimena Fuentes. Había peleado con Urrejola, es verdad. Pero ¿por qué salió? ¿Para no favorecer a un sector respecto de otro, entonces se van todos? Jimena Fuentes es esposa de Fernando Atria. ¿Es que Atria desea tener más libertad frente al gobierno y frente al nuevo proceso constituyente y sacrificó a su esposa para tener más libertad? Hay demasiadas versiones al respecto. Hay algunas dudas. La nueva subsecretaria de Relaciones Exteriores es Gloria de la Fuente, cientista política de la Universidad Católica. De Relaciones Exteriores no sabe nada. Y es solo una especie de guiño al bacheletismo puro, una especie de reconocimiento a Michelle Bachelet, que ha sido tan generosa con Gabriel Boric. La llegada de Alberto Van Claveren a la Cancillería, como canciller, traerá tranquilidad a un ministerio que estaba viviendo en permanente desagrado. Volverán las cosas a cierta normalidad, a la importancia del multilateralismo, a las relaciones comerciales. Van Claveren nació en Holanda y es hijo de judíos que escaparon de los nazis. Esta es una señal también a Israel, luego del agravio a su embajador. Pero la llegada del nuevo canciller recompone las cosas en relaciones exteriores, pero no mueve la aguja en la política interna. Y Mario Marcel se desembarazó de la subsecretaria Claudia Sangüesa de Revolución Democrática, lo tenía harto. Ahora es subsecretaria en reemplazo de José Miguel Ahumada. Los cambios en cultura, en deporte, en ciencias, la verdad es que parecen poco relevantes. Lo relevante es que es lo que no ocurrió. No ocurrió el cambio en educación. Si hay algo que cualquiera puede exigir al gobierno es tener una gran política en educación. Porque en educación, ahí está el fundamento existencial de la generación que nos gobierna.
Ellos nacieron de esa lucha, pero ocurre que hay 50.000 alumnos perdidos, que no se saben dónde están, que no van a clases. El ministro lo que ha hecho es encargarse de bajar las exigencias a los profesores. Un ministro que no ha sido capaz de aplicar la desmunicipalización. Hay una ley y no son capaces de aplicarla, algo que buscó Gabriel Boric y su gente por años. Y ahora, cuando gobiernan, ahora no son capaces de hacerlo y aumentan los plazos porque simplemente no son capaces de aplicar la ley. Es una vergüenza. Los colegios emblemáticos están con cupos libres porque nadie quiere entrar ahí. Y el ministro dice que ese es el costo que se debe pagar por no seleccionar, o sea, muy campante. La verdad es que estaba ido. ¿Qué lo salvó? El enfrentamiento Boric-Uriarte y pertenecer a Revolución Democrática. Por otro lado, el que el presidente públicamente haya reprendido al ministro Ávila, o sea, lo haya retado y lo haya dicho públicamente, daba para que él solo se fuera, para que renunciara. Pero esa especie, la especie de los que renuncian, es una especie que yo diría está en vías de extinción. Y no pertenece a ella, obviamente, el ministro Ávila. Un caso aparte es la nominación de Jaime de Aguirre. Él fue nombrado en Cultura. Una persona retirada hace rato de la actividad profesional. Recordemos que fue director de Chilevisión cuando Sebastián Piñera compró ese canal. Eso no tiene absolutamente nada de reprochable. Lo que ocurre es que una sociedad personal de Aguirre, que se llama La Música, le facturó a Soquimich, le facturó a Aguas Andinas y a otras empresas que financiaron campañas políticas de Sebastián Piñera. Esto era ilegal. Desde la superioridad moral de Giorgio Jackson a este nombramiento de Aguirre, solo cabe concluir que esa superioridad no existe y que son solo palabrerías o que llegado el momento son capaces de transarlo todo, lo mismo de que acusaban a la vieja generación de políticos. Y si es así, estos señores son peligrosos. Pero es el mismo silencio que hay acerca del negocio de Iracy Hasler, la alcaldesa PC de Santiago, sobre la compra estrafalaria de la clínica Sierra Bella. Los que nos sorprendemos somos, yo creo, un poco tontos. Habrá que acostumbrarse a no sorprenderse. El Partido Comunista perdió en esta pasada. Quizá por eso está llamando a la movilización en las calles. Tiene sus propios problemas, como el de la sucesión de Guillermo Tellier, algo siempre muy complicado en partidos como el PC. Es posible que después de las elecciones del 7 de mayo haya otro ajuste ministerial. La magnitud de la derrota con la reforma tributaria no se condice con la tibieza del cambio de gabinete. Es evidente que este es un cambio menor, de poca relevancia, que no cambia las cosas. Y eso aunque el promedio de edad de los nuevos ministros es de más de 62 años. Pero eso poco altera las cosas. Son gabinetes muy sectoriales. Los jugadores relevantes son los mismos. Lo único que podría alterar el curso de las cosas es un cambio de las prioridades del gobierno. Seguridad en serio, combate a la delincuencia, detener la inmigración, crecimiento económico, reforma tributaria que cautele la inversión, reforma a las pensiones con ciertos equilibrios y que deja a los ciudadanos elegir lo que prefieran, y un nuevo estilo de rigor y cumplimiento de normas. Otros énfasis, otros objetivos, otras prioridades. Pero ¿esto será posible con los mismos jugadores? Si no es así, al poco andar se estará hablando, ¿sabe de qué? De un nuevo cambio de gabinete, como si fuera el remedio a nuestros males o a los males del gobierno, hasta que empiecen a descubrir que el remedio no funciona, porque es simplemente más de lo mismo. Bio Bio TV, con el auspicio de Melipaz para el estrés y Valupaz para el insomnio, de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar, con despacho en 24 horas. Y DVA Capital, el futuro es sustentable. Invierte en energías limpias. Conoce el eFund en dvacapital.com. Presentaron comentarios de Tomás Mochiati. Logra una vida tranquila naturalmente con Melipaz y sin insomnio con Valupaz. Melipaz tranquilizante que calma la ansiedad, controla el estrés y alivia el colon irritable. Valupaz,
medicamento natural para el insomnio. Induce tu sueño y buen dormir de forma natural. No provocan dependencia. Para adultos y mayores de 12 años. Venta en todas las farmacias del país y en farmacias independientes. Ella le pone magia al color. Nos hace muy felices, compartimos nuestro amor. Ponle magia tú también, deja la imaginación volar. Que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar. Mi mundo es mejor con Lanco. Sabemos que la pelea contra el cambio climático se gana eliminando las emisiones de CO2. Hay que generar energía limpia, llevarla a todos los rincones del planeta, almacenarla y ocuparla en nuestra vida diaria para que logremos un futuro sustentable. A partir de eso, creamos eFund, un fondo que invierte en las compañías que están liderando la electrificación del mundo, desde aquellas que fabrican los materiales para construir paneles solares o parques eólicos, hasta los mayores productores de baterías y autos eléctricos. Invierte en eFund, sé parte del futuro eléctrico y suma un sentido a tus inversiones.